Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. Los jueces tienen 8 días para decidir si Jorge Glass regresa o no a prisión. Esta mañana se realizó la audiencia de apelación de habeas corpus del ex vicepresidente en la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. Joana Ramos nos tiene más información desde Santa Elena. Adelante, Joana. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 4 horas duró la audiencia de apelación al habeas corpus entregado al ex vicepresidente Jorge Glass. El tribunal, conformado por los jueces Silvana Caicedo, Cliver Franco y Juan Carlos Camacho, escucharon a las partes procesales y a cerca de 12 terceros interesados. Cada uno de ellos tuvo 10 minutos para argumentar sus razones dentro de este caso. Al concluir la audiencia, que fue cerca de las 12 del día, el tribunal dispuso que resolverá en máximo 8 días y que lo hará en base al mérito del expediente. Veamos la siguiente nota que les preparamos. Una corte amurallada y decenas de policías fueron parte del operativo dispuesto la mañana de este miércoles para la audiencia de apelación al habeas corpus de Jorge Glass. Antes de la hora fijada, los interesados hicieron su ingreso a la sala. A las partes procesales se sumaron 43 terceros interesados. Finalmente se habilitaron 13 personas y cada una tuvo 10 minutos para sus alegatos. El primer amicus curiae en exponerse fue el de la Fiscalía General. Aquí se dijo que el habeas corpus vulneró el debido proceso al vulnerar al menos 3 situaciones. El Ministerio de Salud Pública recalcó que Glass sí recibió atención médica en apego a la ley durante su estancia en prisión y que registró al menos 286 atenciones en diferentes especialidades. Por su parte, la Procuraduría General del Estado, a través de su titular Íñigo Salvador, insistió en que no fueron notificados, por lo que el proceso es nulo. La Procuraduría General del Estado debió haber sido citada con la demanda y convocada a la audiencia. El hecho de que no lo fue determina la nulidad de todo el proceso a partir de entonces. Otras entidades y otros amicus curiae han argumentado en adición a eso que el juez de Manglar Alto era incompetente para conocer esa acción de habeas corpus por el simple hecho de que, tratándose de un ex vicepresidente de la República, él goza de fuero de corte constitucional. A la diligencia no acudieron Nicole Malavé, quien interpuso el habeas corpus que favoreció a Glass, ni tampoco su abogado. Al ser una audiencia de estrado, esto no impidió el desarrollo de la misma. Pasado el mediodía, el tribunal dio por terminada la audiencia y dijo que resolverá en mérito del expediente. Es decir, que el resultado dependerá del expediente de primera instancia y de esta segunda audiencia, ya que no se solicitó la práctica de prueba nueva. Jorge Glass no se presentó a la audiencia de apelación de su habeas corpus, así como tampoco lo hizo su defensa. El ex vicepresidente, sentenciado por los casos de corrupción, permanece en libertad y sin ninguna restricción en su movilidad. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Gracias por tu información desde Santa Elena. El portal Código Vidrio sacó a la luz un revelador video en el que se ve al entonces vicepresidente Jorge Glass pidiéndole al director de hidrocarburos ampliar el cupo de venta de combustibles y eliminar las restricciones para la comercialización de explosivos para conseguir réditos electorales. Era 5 de febrero de 2014. Las elecciones seccionales entraban en la recta final y había preocupación en el entonces oficialismo, que veía por primera vez que varios de sus candidatos tambaleaban en las encuestas, algo inusual para un movimiento que había ganado 9 elecciones consecutivas. Este video fue grabado en esos días, en el despacho del entonces vicepresidente Jorge Glass. Quien capta la secuencia es el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, a quien el segundo mandatario, desesperado, le dispone a ampliar el cupo para la comercialización de hidrocarburos y eliminar las restricciones para la compra y venta de explosivos en las fronteras. El objetivo, recuperar algunos votos en la prefectura de Sucumbíos, donde la cosa pintaba difícil para Alianza País. Eso va a traer un problema grave, eso. Pero ¿por qué día? Sí, lo que pasa es que después volverlo a poner va a haber un problema. No,
Estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta explosivos para los mineros, porque estoy perdiendo la Amazonía. El video fue publicado por el portal de investigación Código Vidrio. Su editor y fundador, Arturo Torres, dice que la secuencia evidencia el tipo de prácticas políticas que se ejercían en tiempos de revolución. Se estaban tomando decisiones clientelares para precisamente remontar toda la desventaja que tenía en ese momento el correísmo y que luego se evidenció. Una suerte de vale todo con tal de ganar, con peligrosísimas consecuencias, asegura. Se venda nomás libremente más allá del cupo establecido, la gasolina en canecas. Las canecas precisamente son utilizadas por los grupos irregulares vinculados al narcotráfico. Ya existen laboratorios de procesamiento de cocaína en el lado ecuatoriano. Existen plantaciones que se han ido descubriendo. Estas decisiones son las que estimularon ese tipo de prácticas desde mi punto de vista. Los hechos lo demuestran. Y pese a que la orden del ex vicepresidente fue cumplida por el entonces titular de la ARCH, las elecciones seccionales de 2014 significaron un revés electoral para Alianza País, que perdió las alcaldías de las ciudades más importantes y además la prefectura de Sucumbíos. Pues ahí ganó el candidato del partido Sociedad Patriótica. El portal de investigación adelanta que esta es apenas una parte del video. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El vocal Álvaro Román presentó una acción extraordinaria de protección con la que espera ser nombrado presidente del Consejo de la Judicatura, mientras en el Consejo de Participación Ciudadana crece el conflicto relacionado con esta designación. Vuelven las sillas vacías, la conexión vía telemática y las sesiones suspendidas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A pesar de que el Pleno estaba convocado para este miércoles, solo el consejero de minoría David Rosero estuvo presente en la sala. Esto ocurre un día después de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, denunció el intento de meter la mano a la justicia y retiró la terna de la que se debía designar el presidente de la Judicatura, luego de que permaneció 83 días en el Consejo de Participación sin ser revisada. Han pasado 3 meses para un informe jurídico, han pasado 3 meses para unas famosas consultas y no se ha avanzado absolutamente nada en este proceso. A pesar de que el presidente Hernán Ulloa respondió que la terna fue enviada sin ser solicitada y que aún no existía normativa para desarrollar la designación, Rosero lo desmiente. Esto es falso porque nosotros habíamos aprobado ya un reglamento para elegir a los vocales de la Judicatura. Producto de esto, recordará usted que se eligió al vocal de la Judicatura, Javier Muñoz. Mientras esto sucedía, el vocal alterno de la expresidenta María del Carmen Maldonado, Álvaro Román, acudió a la Corte Constitucional para presentar una acción extraordinaria de protección. Él reclama el cargo de presidente de la Judicatura. Se dio una sentencia de primera instancia que me negó mi acción de protección. Hubo una sentencia de Corte Provincial que también me negó. Tiene como objeto es ir en contra de las sentencias y resoluciones de los jueces. Apunta a que se debe tomar en cuenta el dictamen interpretativo de la Corte Constitucional que blindó las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Transitorio, una de ellas su designación como vocal alterno. Al parecer, nuevamente la Corte Constitucional será la encargada de dirimir, determinar quién debe estar al frente del órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Los conflictos persiguen al legislativo. Durante la sesión del Pleno de esta tarde se apeló nuevamente la presidencia de Guadalupe Llori. Mientras tanto, el bloque oficialista decidió presentar una denuncia contra el vicepresidente Virgilio Saquicela por incumplimiento de funciones. El trabajo en la Asamblea sigue relegado a un segundo plano, pues el primero lo ocupan los conflictos. La tarde de este miércoles, la presidenta Guadalupe Llori debió bajar a su curul, luego de que su ex coideario, el legislador Mario Ruiz, apelara a su presidencia. Apelo a la presidencia, señora presidenta. No lo hagan, solo desde una perspectiva política, que aquí no mande la fuerza de los votos por encima de la ley. Finalmente, la sesión fue conducida por el vicepresidente Virgilio Saquicela, pero mientras lo hacía, la bancada oficialista salió del Pleno para presentar una denuncia en su contra por un presunto incumplimiento de funciones y así dar inicio también a un proceso de evaluación. Frente a un acto deliberado de no permitir que el Consejo de Administración Legislativa
pueda sesionar. En tanto, miembros de la comisión ad hoc que sustancia el proceso de evaluación a la titular del legislativo denunciaron un supuesto boicot por parte de Yori para evitar que esa mesa sesione. Se pidió en principio el Salón José Mejía Lequerica, sin embargo ha habido una negación de utilización, sin embargo he escuchado que hay alguna notificación de que quieren cerrar el día viernes por los preparativos del 24 de mayo toda la asamblea. Ya eso sería rebasar el límite de la tolerancia. Esperemos que eso no sea así. A este proceso se suman además 2 denuncias presentadas nuevamente por el correísmo, pues del pasado 6 de mayo acusaron a Yori de diezmos y tráfico de influencias, pero las denuncias precluyeron luego de que el CAL no sesionara en 3 ocasiones consecutivas por falta de quórum, por lo que hoy decidieron insistir. 1 y 1000 veces presentaremos las denuncias correspondientes. Es así como en la asamblea los conflictos siguen siendo pan de cada día. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Seguimos. La empresa australiana SolGold, concesionaria del proyecto minero Cascabel con grandes reservas de cobre y oro, trabaja en una investigación interna para establecer el destino del dinero faltante en sus balances en el Ecuador. Aseguran que se trata de una defraudación interna. La publicación de un medio australiano dio cuenta de un caso de corrupción dentro de la minera SolGold en Ecuador, y fueron sus propios directivos quienes detectaron inconsistencias en los balances. Más tarde la auditoría forense confirmó las sospechas. Según la empresa, detectó inconsistencias entre determinados pagos y sus documentos de soporte por un valor acumulado de $4.6 millones entre el 2017 y 2021. Se trata de la empresa concesionaria de uno de los yacimientos más importantes de cobre y oro en Ecuador. El proyecto Cascabel, con más de 230,000 metros cuadrados de superficie y enlistado entre los de mayores reservas del mundo. La Cámara de Minería del Ecuador aplaude que las investigaciones hayan sido motivadas desde dentro de la empresa. Cuando encuentra una irregularidad, es la misma compañía la que publica y la que denuncia esta irregularidad. A la par, la australiana SolGold busca eliminar dudas sobre el destino que pudieron tener esos $4.6 millones. En el comunicado de reacción, enfatiza que ninguno de estos pagos, según los hallazgos de la auditoría, ha tenido como destino a empresas, instituciones o funcionarios públicos, descartando así alguna hipótesis sobre su relación concesional con el Estado, pues la auditoría ha revelado que se trata de una defraudación interna. Esto no implica ningún tipo de contaminación con el sector público, no implica un tema de corrupción con el Estado. ¿En qué se utilizaron esos ciertos fondos? ¿Quién es el responsable? Eso lo determinará la investigación. Y mientras siguen las investigaciones internas para conocer los nombres de los responsables de la defraudación, aseguran que en el desarrollo del proyecto minero Cascabel se continuará invirtiendo. Además, demandará una inversión de $2.700 millones. No se conoce que haya de momento una denuncia puesta en fiscalía por este caso de defraudación. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Policía Nacional registra un incremento preocupante de la inseguridad en Quito. En estas últimas semanas se han registrado sicariatos, asaltos violentos y hasta amenazas de bomba. Son parte de las más de 600 armas blancas que decomisó la Policía Nacional en la capital en menos de 2 semanas. Armas que estaban en poder de varios ciudadanos, desde cuchillos, navajas, machetes y pistolas. Nosotros desarrollamos un promedio de 1.200 operativos en todo el distrito metropolitano y eso nos permite tener los resultados que nosotros tenemos en cuanto a productividad. Este miércoles la Policía Nacional y la Intendencia de Pichincha dieron a conocer las estadísticas sobre los operativos ejecutados en la capital, los cuales muestran un incremento preocupante respecto a los índices delincuenciales que han crecido en la ciudad. En estas últimas semanas ya se ha llegado a la normalidad total y entonces hay que tomar en consideración esto para establecer el por qué estamos teniendo un ligero incremento en el desarrollo delictivo. Y es que ahora no solo se habla de delincuencia común, como asaltos y robos a vehículos, sino que además ya se registran con frecuencia delitos como sicariatos y hasta amenazas de bombas, como lo ocurrido en el Complejo Judicial Norte. El artefacto explosivo estaba ubicado directamente junto a uno de los servicios higiénicos de este baño del complejo judicial, y nuestro equipo técnico
antiexplosivos pudo realizar el retiro del interior de esta unidad judicial. Por ello, durante los próximos días se intensificarán los operativos móviles de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en 34 puntos críticos de Quito, donde se registra mayor índice de delincuencia. También estamos coordinando con diferentes instituciones, como por ejemplo Fuerzas Armadas, con quienes estamos desarrollando diariamente 6 operativos en cada uno de los 9 distritos de policía que tiene la zona 9 de MQ. Las autoridades atribuyen este incremento delincuencial a la migración de bandas criminales que operan en las provincias de Esmeraldas y Guayas a la capital. Hay algunas actividades que se han presentado con algunas facciones de estas bandas que existen acá en la capital. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Seguimos, amigos. Llegó esta noche al Ecuador la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, como parte de su gira que incluye también Panamá y Costa Rica. María Gracia Costa informa. Llegó a Ecuador la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Ella fue recibida por la primera dama de Ecuador, María de Lourdes Alcíbar, y también la comitiva estuvo integrada por el canciller Juan Carlos Holguín y la embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki. Ella en Ecuador cumplirá una agenda que incluirá una reunión con el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, pero además de esta ceremonia protocolar en la que participarán varias autoridades de gobierno, acudirán las primeras damas al Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito, donde la primera dama de Estados Unidos conocerá los detalles del plan de erradicación de la desnutrición crónica infantil. Asimismo, participarán también autoridades como el ministro de Inclusión Económica y Social. Su avión aterrizó bajo lluvia acá en Quito antes de las 6:40 esta tarde. Posteriormente, el día viernes dejará el país para volar hacia Panamá y Costa Rica, donde también tendrá una agenda con las primeras damas de esos países. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la propuesta de un grupo de médicos y científicos de acuñar el término de COVID intermedia. Es decir, ese estado de salud, especialmente en jóvenes, que no llegó a ser lo suficientemente grave como para llamarlo COVID prolongado o long COVID, pero que sí tiene secuelas a corto plazo después de la fase aguda de la enfermedad. Es decir, la ciencia todavía no se ha puesto de acuerdo para los nombres en relación a los síntomas prolongados después de la fase aguda de la COVID-19. Vean ustedes pues que definitivamente la COVID-19, como ustedes saben, puede dejar secuelas. Pero hay un síndrome post-COVID, estas secuelas post-agudas del COVID, que podrían presentarse en una persona que tal vez tuvo COVID y 2-3 semanas después se siente un poquito cansado, pero nada más. Eso podría ser acuñado como COVID intermedia, según lo que un grupo de científicos ha tratado de establecer. Obviamente vean ustedes que los pacientes jóvenes manifiestan síntomas como anosmia, dificultad para respirar, opresión en el pecho, después de algunos días o semanas después de haber superado la enfermedad. Sin embargo, hay un grupo de gente que puede tener secuelas muy graves a largo plazo. Hemos visto que inclusive podrían envejecer el cuerpo como 20 años en relación a lo que sería una COVID severa y un COVID prolongado de esas personas. Es decir, vean ustedes que el tiempo de permanencia de esta enfermedad también es un poco confuso. Los CDCs y la OMS tienen tiempos distintos para establecer, por ejemplo, cuando la COVID-19 y sus secuelas llegan a ser COVID prolongado. Vean por ahora pues que estamos hablando nosotros que lo ideal de este término COVID intermedio pues debería traer algo de esperanza para esos pacientes, ya que si bien tienen síntomas persistentes, estos no necesariamente serán de larga duración y no tendrán secuelas graves. Ahora, pues fíjense ustedes que lo importante es de entender que después de haber superado la enfermedad, nosotros si tenemos síntomas que persisten 3 semanas después o después de 2 meses continuamos con síntomas, podría ser COVID prolongado. Ahí les dejo el código de la vez anterior para que ustedes, si han pasado la enfermedad de la COVID-19, pues hagan esta encuesta que nos va a permitir entender si es que la prevalencia autorreportada por ustedes, los pacientes, pues es importante aquí en el Ecuador también. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.